Tengan ustedes muy buenas noches, mis estimados. El día de hoy vamos a continuar con las clases de contabilidad ganadera. En este caso vamos a hacer mención a un análisis de ingresos. Vamos a ver la primera parte de la venta de ganado faineado eh, y sus connotaciones en la parte contable, ¿sí? Y en la segunda parte vamos a hacer grupos en la que a través de Zoom y ustedes van a tener que resolver un ejercicio muy parecido al que yo voy a resolver el día de hoy. Ok, comencemos entonces. Vamos a ver el tema de venta de ganado faeneo. En este caso, la venta de ganado faineado se refiere principalmente a la venta de carne. Hace mención al hato de ganado de los novillos en el caso del ganado bovino y consiste en la venta de carne ya sea al por mayor a distribuidores o a comercializadores por parte de una empresa ganadera. En este caso, el faenamiento tiene un proceso como tal que puede distinguirse de acuerdo a las políticas o a la estructura de una empresa ganadera que generalmente van a componerse de los siguientes elementos, ¿no? La primera parte es el aturdimiento, la insensibilización que se hace al animal, generalmente con descargas eléctricas en la cabeza. El descuello, que consiste en en introducirlos al matadero, vale el término, para posteriormente hacer el faeneo respectivo, el sangrado que se hace a través del cuello y la separación de la sangre eh, de la, de la piel, si ustedes quieren llamarlo así, el descuerado que consiste en separar principalmente lo que es la carne versus el cuero como tal, el enviscerado, que consiste en separar las vísceras como tal, ¿sí? Eh, Hablamos de eh, la, el dorso, la panza, eh, los cuernos, en fin, ¿no? El corte, el lavado, que consiste ya hacer consiste en un proceso más de limpieza, y el refrigerado, que va a ser principalmente el proceso después de tener ya la carne neta, meterlos a un frigorífico para su posterior comercialización. Desde el punto de vista contable se debe de seguir tres pasos importantes: la hoja de carneo, la liquidación y la contabilización. Estos tres procesos son fundamentales para que nosotros hagamos registro contable dentro de los estados financieros. A ver, vayamos a ver entonces un ejercicio. Les dejé un ejercicio a todos. Voy a compartirlo en este momento. Es el ejercicio en aula número 8, ¿sí? A ver, vamos a ver esto de la venta de ganado faeneado a través de este ejercicio. ¿Qué nos dice? La estancia ganadera Ortuño SRL, dedicada a la cría y recría de ganado bovino, para lo cual cuenta con las siguientes cabezas de ganado. Tiene 150 novillos de 2 años, cada uno a bolivianos 3.500 registrado en valor en libros. No olvidemos que estos 3.500 van a ser el valor que se registra en nuestros estados financieros. El 25 de octubre se realiza la venta de ganado a faeneo al señor Julián Paz. De acuerdo al siguiente detalle: 100 novillos de 2 años, peso promedio, cada uno 480 kilos. Cada novillo ingresa a matadero con cierta cantidad de pesaje, ¿no? Obviamente que ese peso es en bruto, pero una vez que entra al matadero va a existir siempre una merma, que es la pérdida de sangre principalmente, que fluctúa más o menos entre el 2, 2.5 hasta 3%, dependiendo del animal y de las condiciones que éste tenga, pero es un promedio que se va manejando, ¿no? En este caso estamos mencionando que cada novillo pesa 480 kilos y existe una merma del 2% por pérdida de sangre. Además, hay un precio por kilo vivo que es boliviano 65, lo que cobramos nosotros por el servicio de faeneo. Además, por el servicio de faeneo se cobra 35 por cada animal. En realidad, estos 35 viene a ser el precio del faeneo, estos 65 es el precio por kilo vivo del animal, y vamos a vender las menudencias, cuernos, cuero, panza, tripas, a bolivianos 40 por cada animal, ¿no? Datos importantes que nos sirven.
Va a depender mucho del cliente al cual se realiza este servicio. En algunos casos se ve bonificaciones, por ejemplo, en el caso de de las menudencias, ¿sí? ¿Qué quiere decir una bonificación? Que se les regala las menudencias y se las registra como una bonificación, ¿no? Pero va a depender mucho, repito, del cliente al cual se hace este tipo de tratamiento de este servicio, ¿no? Si es un cliente potencial o preferencial, podemos optar por una bonificación siempre y cuando el ejercicio nos mencione esa situación. Se pide realice los asientos contables respectivos y la hoja de carneo y liquidación. Entonces vamos a hacer nosotros este proceso. Para realizar este tipo de ejercicios, lo primero que debemos hacer es la hoja de carneo. Segundo, la liquidación. Y último, vamos a hacer los registros contables, ¿no? A ver. Acá tengo ya más o menos cómo vamos a resolver este ejercicio. Empecemos con el mismo, ¿no? Consiste en la venta de ganado de 150 novillos de 2 años. Cada uno tiene un valor en libros de 3.500. Si nosotros multiplicamos los 150 por 3.500, vamos a tener un valor en libros de 525.000 bolivianos, ¿sí? Que representa el valor en libros en realidad. Esto ya está registrado en la cuenta de inventario ganado vacuno, rodeo general, ¿correcto? Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es la hoja de carneo. La hoja de carneo es muy sencillita, obviamente que esto es realizado por eh, personal del matadero que nos va a proporcionar esta información dependiente de la empresa, pero que más o menos tiene esta composición. Una columna para el número de novillos que han ingresado, posteriormente el detalle, el kilo promedio, en este caso nosotros vamos a manejar un promedio. En las hojas de carneo generalmente individualizado va a ingresar por cada peso, por cada mejor novillo, un determinado peso y se va a calcular un total de kilogramos. A ver, resolvemos esta parte. En nuestro ejercicio nos dice que vamos a fainear 100 novillos de 2 años, cuyo peso promedio, ¿qué quiere decir el peso promedio? ¿No? Es el peso que, si agarramos a los 100 novillos en una balanza, ellos van a tener un peso promedio, agarramos, sumamos todos los kilos y dividimos entre la cantidad de novillos, vamos a tener un peso promedio, en este caso de 480. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos los 100 por los 480 kilos. Y en total tenemos 48.000 kilos como peso bruto por el total de los 100 novillos de 2 años que van a ingresar a faineo. ¿Sí? A esto nosotros le vamos a restar la merma menos la merma que dijimos, ¿no? Que iba a ser del 2%. Entonces calculamos de 48.000 el 2% y eso me da 960 kilos. Promedio se entiende que ha perdido por la pérdida de sangre 960 kilos en promedio. Y si agarramos un total de kilos, vamos a agarrar los 48.000 menos los 960, que asciende a 47.040 kilos. Este es el total de kilos que van a ingresar separado de las vísceras, separado del desangrado, van a ingresar como registro contable para la venta de carne. ¿Sí? Ese dato es muy importante. ¿Ok? Entonces, la primera parte, repito, agarramos nuestra hojita de carneo, agarramos el total de novillos que vamos a fainear. Posteriormente, vamos a agarrar su peso promedio, o el peso promedio que tiene cada uno, y posteriormente multiplicamos para tener el total de kilogramos. A esto le restamos menos la merma. La merma representa generalmente el desangrado, también la separación de las vísceras, cuero, panza, estómago, intestinos, en fin. Y esto hace que el total neto de peso de carne que vayamos a vender sea de 47.040.
Posteriormente vamos a hacer lo que es la liquidación. La liquidación toma en cuenta datos de la carne neta, lo que dijimos hace un momento, los 47.040, ¿sí? Que viene a ser el total de kilos que vamos a vender en este caso, y tenemos que multiplicar por un precio. Si nosotros revisamos el ejercicio, en el ejercicio nos dice que por el peso por kilo vivo es de bolivianos 65 por kilo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es agarrar estos 47.040 y multiplicar por los 65. Y eso me va a dar un monto de bolivianos, en este caso ya 3.057.600. Repito, eso viene a ser el precio de la carne que se va a vender. Además, le vamos a cobrar por el servicio de faeneo y por las menudencias en este ejercicio. Por el faeneo se cobra, dice que 35 por animal y por las menudencias 40. Entonces, son 100 novillos y cobramos por faeneo 35 y por menudencias 40. Y lo que hacemos es multiplicar, ¿no? Los 100 por 40 y 100 por 35 respectivamente. Ascienden estos montos en la carne neta 3.057.600, el faeneo 3.500 y en menudencias 4.000, haciendo un total de 3.065.100. Posteriormente vamos a hacer la contabilización, ¿no? Ahora, aquí es algo muy importante que vamos a explicar más adelante, pero voy a partir de la carne neta, que en realidad va a ser estos 3.057.600 que derivan de la carne neta o de la carne que se va a vender por el precio por kilo vivo, que asciende a 3.057.600. Lo que nosotros ahora vamos a hacer va a ser multiplicar estos 3.057.000 por el 13%, porque no olviden que nosotros vamos a dar factura por esta venta y deducimos el 13% y el 87% respectivamente, ¿no? Y tenemos esos montos. En el 13%, 397.488 y el 87%, 2.660.112. Lo mismo va a pasar en faeneo. Agarramos el total, que es 3.500, deducimos 13 y 87%, y también va a pasar lo mismo en las menudencias, que es 4.000, también deducimos 13 y 87%. Posteriormente vamos a hacer una suma y me da el total que he calculado en la liquidación de 3.065.000. Puedo sumar el IVA y también puedo sumar el neto. Pero ahora, algo muy importante que hay que hacer notar. Hasta aquí está sencillo, pero aquí viene lo complicado, o bueno, lo interesante, yo diría, ¿no? Porque no olviden nosotros que estamos vendiendo activos biológicos. En este caso son 100 novillos de 2 años que están registrados en balance a un valor en libros que es 3.500 y un total de 325.000, con un peso de 480 kilos. Así están registrados, ¿correcto? Sin embargo, por el faeneo van a perder, ya les dije, por el faeneo, por la pérdida de sangre, las vísceras, en fin, hay una merma. Esta merma, desde el punto de vista contable, debe de registrarse, principalmente por el aspecto que ya les mencioné. Ellos estaban registrados, estos activos biológicos, con un valor en libros y con un peso promedio, ¿sí? Pero como los vamos a vender, y es más, por ese proceso de venta ha habido una pérdida, una merma por el desangrado y las menudencias, lo que nosotros hacemos es registrar esa merma. Pero ahora ya se preguntará alguien, ¿cómo vamos a registrar la merma? ¿De dónde sacamos ese dato? Sencillo. No olviden que la merma va a ser una diferencia entre la carne bruta y la carne neta, ¿correcto? Si yo necesito un valor monetizable para la carne bruta, ¿qué es lo que tendría que hacer? Agarrar el total de kilos y multiplicar por ese precio vivo que
tengo de por kilo y eso me da 3.120.000. Repito, la carne bruta, para tener un valor monetizable, agarro el peso total de kilos y multiplico por el precio de kilo que tengo en el ejercicio. Y eso me da 3.120.000. La merma, por tanto, va a ser una diferencia entre la carne bruta y la carne neta. Y esto me va a dar un resultado de 62.400 que tengo que registrar. Pero ahora viene la pregunta. Este ingreso que yo tengo de carne neta, si registro la merma como gasto, ¿será el correcto? Pues la respuesta es no. Este registro no es el correcto. ¿Por qué? No olviden que estamos registrando un gasto y por ende tenemos que compensar el gasto con un ingreso. El ingreso va a ser igual a la carne bruta menos el IVA facturado. El IVA facturado no cambia, el IVA se factura por la carne neta. Eso no hay por dónde perderse. Pero sí nuestro ingreso neto debe de incrementarse por el registro de la merma para que éste se compensa en el estado de resultados. Es decir, vamos a tener la carne bruta, los 3.120.000, y le vamos a restar el IVA de la carne neta para tener un ingreso neto, si ustedes quieren, un ingreso bruto más la merma de 2.722.512, que va a ser nuestro ingreso real, nuestro ingreso que debe de registrarse en el estado de resultados. 2.722.512, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a registrar nosotros como ingreso. Y no estos 2.660.000 en la parte de los ingresos. ¿Qué más? Vamos a ver el IT. Tengo que registrar el IT. El IT graba todos los ingresos brutos de vengados. Mi ingreso es 3.065.100. Multiplico por su alícuota y me da 91.953. Tengo que registrar un costo de ventas. En este caso, las 100 cabezas por el valor en libros que tengo yo registrado, que es 3.500. Eso me da 350.000. Y voy a registrar este asiento contable. Fíjense. ¿Cómo va a ser mi asiento contable? Voy a cargar a una cuenta de activo denominado fondo compras el total de la venta, que es los 3.065.100. ¿Ok? Registro impuesto a las transacciones, 91.953. Ya dije, tengo que registrar la merma. La merma la tengo registrada acá, 62.400. Voy a registrar la venta de ganado faineado. Antes, IT es gasto, merma es gasto. Venta de ganado faineado. Ingreso operativo de tipo deducible, ¿sí? Va a ser igual al ingreso más la merma, ¿no? Que en realidad va a ser los 2.722.512. Otro ingreso, pero este ingreso ya de tipo no operativo, se va a llamar otros ingresos faineado y otros ingresos menudo. Uno para el servicio de faineo y otro para la venta de las menudencias. Tengo el 87%, faineo 3.045 y en menudencias 3.480. Débito fiscal, la facturita, la tengo acá, 398.463. Y bueno, nuestro IT, los 91.953. Y nuestro asiento nos va a llegar a cuadrar, ¿no? Para registrar la venta de ganado faineado. Tengo que registrar el costo de ventas contra inventario, ¿correcto? Resultado contra activo. Ya tengo el registro del costo de ventas. Es la cantidad de novillos por su valor en libros. Y aquí está, ¿no? Es 350.000 al debe y 350.000 al haber. Y maravilla. Esto a cuadrado. ¿Sí?
Bueno, así se hace una venta de ganado faineado. La única pescadita, como ustedes le dicen, es esta partecita, ¿no? Que debemos de registrar, repito, la merma por el activo biológico incorporado con un peso promedio, pero además debemos de registrar un ingreso bruto, es decir, un ingreso neto de la carne neta más la merma, que va a ser 2.722.512, y eso se repercute en el asiento contable. ¿Ok? Bueno, hasta aquí si alguien tiene alguna pregunta, sería el caso número, el ejercicio en aula número 8. Vamos a activar los micrófonos. Si alguien tiene alguna pregunta, mis estimados. Diga, David, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo le tenía una consulta. En el Dígame. momento de que nosotros tenemos un, ¿cómo sería? El animales que vamos a faenar, Ujú, cabezas, por ejemplo, como dijo usted, 100, ujú, y tenemos 20 cabezas que pesan 500 kilogramos, ujú. otras 20 que pesen 480, Ya. así, promediando el total. Ujú. Para sacar ese promedio, tenemos que sumar los kilos y dividir entre las cabezas. Depende, ¿no? Si en el ejercicio te da, digamos, por ejemplo, categorías, por decirte, novillos de un año, cierta cantidad de cabezas y cierta cantidad de peso promedio, ¿no? Vas multiplicando y vas a tener una cierta cantidad total. Posteriormente vas a tener novillos de 2 años y medio, por decirte. Igual la misma cantidad de cabezas y un promedio, igual vas a multiplicar. Posteriormente vas a tener, yo que sé, novillos de año y medio, igual que van a tener un peso y vas a tener que multiplicar, ¿no? Y al final vas a tener que sumar todos y vas a tener que calcular el total de peso tomando en cuenta las cabezas y tomando en cuenta el peso promedio por cada categoría, es decir, por cada año, ¿no? Ahora, en la vida real, como les decía, esto, la hojita de carneo nos dan detenidamente y detalladamente por cada animal o por cada animal que va a ingresar a matadero, ¿no? Te van a dar la hoja debidamente detallada por cada uno. En nuestros ejercicios lo que nosotros hacemos es tomar en cuenta promedio solamente. ¿Ok? Muy bien, David. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, jóvenes. Lo que vamos a hacer ahora, todavía tenemos tiempo. Bueno, hasta ahí terminaría esta explicación del ejercicio en aula número 8.